Hablaremos ahora de la ruta de atención interna en comisarías de familia. Para mí es muy importante que quede claro que existe una historia en la elaboración de esta ruta de atención y quisiera comentarles que en el año 2013 se observó que no había una ruta de atención en comisarías y la forma como se había venido atendiendo al ciudadano y a la ciudadana no era una herramienta útil para el ejercicio de las competencias y funciones de las comisarías ni de sus servidores. No recogía la filosofía de la atención integral, multidisciplinaria, inspirada en la normativa reciente y en estándares internacionales para el abordaje de las problemáticas de la infancia, la mujer y la familia. Es así como en ese momento observamos también que cada despacho funcionaba siguiendo las orientaciones de su titular, perdiendo el criterio estandarizado al que debe obedecer el sentido de organización uniforme, siguiendo los parámetros fijados por la ley. Se propuso de esa manera que 3 comisarios de familia trabajaran en una ruta de atención. Este trabajo duró 2 años y ya se hizo en este momento una prueba piloto en varias comisarías de Bogotá. Y la comisaría de familia Suba 4, que es la que actualmente dirijo, es la que lo está haciendo de la siguiente manera. Entonces, se propuso una ruta de atención uniforme, desarrollando por niveles, que permita garantizar una atención oportuna, de calidad, especializada e interdisciplinaria, de acuerdo con la problemática expuesta por los ciudadanos y ciudadanas que asisten a la comisaría de familia, respondiendo a lo más importante, que es lo real y efectivo en la garantía de derechos y protección integral. Por tanto, se plantea lo siguiente. Vamos a entender que la ruta se establece en 4 niveles de atención. El primer nivel de atención lo que pretende es que exista una recepción inicial. Esta recepción inicial es el nivel número 1, que consiste en una intervención breve, cálida, pero sobre todo respetuosa a los ciudadanos y a las ciudadanas. En ella lo que se pretende fundamentalmente es clarificar o delimitar la demanda inicial del servicio, haciendo una depuración de casos. Esta persona que se establece en ese lugar debe determinar tanto la competencia funcional como la competencia territorial de la comisaría de familia, direccionando ya a un segundo nivel. Dijimos que son 4 niveles, vamos en un primer nivel. Ese primer nivel, en términos generales, o mejor, como acciones específicas, consisten en: primero que todo, el ingreso de la información básica al sistema de información SIRVE, que identifique los datos personales de los intervinientes, la remisión a entidades externas en que los asuntos no sean de competencia de la comisaría, a recibir la correspondencia que no requiera presentación personal y entregar a los funcionarios del segundo nivel el caso. Este elemento de recurso humano lo que requiere es que haya un asistente administrativo, preferiblemente con formación legal o con experiencia específica de 3 años en comisarías de familia. Vamos a estudiar el segundo nivel. Este segundo nivel tiene otro nombre diferente, que es la evaluación inicial de caso. En este nivel se establece una primera atención especializada, donde se escucha al ciudadano para determinar sus necesidades, sus intereses y las posibles acciones de la comisaría en función de los mismos. Para tal efecto se divide en 2 puntos de atención. Primero, una atención psicosocial y luego una atención legal. Vamos a mirar la atención psicosocial. Esta se brinda por un profesional en psicología y uno de trabajo social, quienes realizarán atención en crisis en caso de requerirse. Ellos verifican inicialmente el estado de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, recepcionan los casos de maltrato infantil, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, diligencian el instrumento de identificación del riesgo para determinar acciones legales correspondientes al caso en todas aquellas situaciones constitutivas de violencia intrafamiliar. Recepcionan las denuncias a las que haya lugar y los casos que ingresen por conciliación general y conflictos.
Luego viene la atención legal. Como dijimos, tenemos una atención psicosocial y una atención legal. La atención legal es suministrada por un funcionario quien se encargará de recepcionar los casos por conciliación general, conflictos, orientará legalmente a los usuarios acerca de consultas jurídicas. Asimismo, se recepcionan las denuncias y las acciones de protección, que es uno de los elementos más importantes y por los cuales las comisarías de familia existen. Esos casos de medidas de protección por violencia intrafamiliar, en este punto se abocan las medidas de protección, decretando las medidas provisionales, elaborando las noticias criminales y la notificación del solicitante. Es importante tener en cuenta que el recurso humano que se va a ubicar en este nivel puede ser un abogado, preferiblemente especializado en derecho de familia, conciliación o infancia y adolescencia, o un funcionario, asistente administrativo, pero que tenga una formación legal o experiencia relacionada. Adicionalmente, un psicólogo o un trabajador social con experiencia relacionada. Bien, vamos a estudiar el tercer nivel de intervención. Este tercer nivel, así se llama, intervención. Este nivel se divide en 4 áreas. Vamos a mirar la primera, que se llama acciones de verificación. En esta acción de verificación, lo que se pretende es verificar o descartar la amenaza o vulneración y riesgo de los derechos de las víctimas. Entre comillas, podríamos decir que se encargan de ayudarle al comisario para elaborar la prueba, para lo cual se deberán practicar las pruebas que el comisario disponga relacionados con su área. Los profesionales asignados deben practicar las pruebas que el comisario disponga relacionados con su área, como dijimos anteriormente. Entonces aquí encontramos las entrevistas psicológicas, las visitas domiciliarias, las visitas comunitarias o institucionales o interconsultas interinstitucionales presenciales o mediante otros medios como las valoraciones médico-legales. El recurso humano de este nivel lo encontramos en un psicólogo, preferiblemente especializado en temas jurídicos y forenses, y un trabajador social especializado preferiblemente en temas jurídicos y médico-forense. Vamos a la segunda acción, que son las acciones de orientación y atención en conflictos familiares. Es muy importante tener en cuenta este aspecto porque la función es la atención de situaciones conflictivas entre miembros de la familia que no revisten hechos de violencia, resaltando el valor del diálogo, la expresión asertiva de sentimientos y la búsqueda continua de alternativas de resolución pacífica de conflictos para la convivencia familiar. El recurso humano de esta área también es un psicólogo y una trabajadora social, preferiblemente con formación en resolución de conflictos. Vamos a mirar la tercera área de este nivel y son las acciones conciliatorias. Esta área tiene la función de llevar a cabo conciliaciones sobre custodia, visitas y alimentos de los niños, niñas y adolescentes, fijar prudencial y provisionalmente el monto de la cuota en ausencia de conciliación y las demás señaladas en el marco de sus competencias. Allí el recurso humano es preferiblemente un abogado con formación en derecho de familia, infancia o métodos alternos de resolución de conflictos. Vamos para las acciones de protección, que es la cuarta fase de este nivel. En este nivel se desarrolla lo más importante que se ejecuta en las comisarías de familia, como dije anteriormente, en párrafos arriba, y es que las funciones corresponden a conocer de la acción constitucional de protección a los miembros de la familia frente a situaciones de violencia intrafamiliar. Adoptamos acciones de restablecimiento de derechos en situaciones de maltrato infantil suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar y las demás señaladas en el marco de sus competencias. El recurso humano de esta área es un abogado preferiblemente especializado en derecho de familia o infancia o en métodos alternos de resolución de conflictos.
Luego de este nivel viene el nivel 4, en donde verificaremos la parte de las acciones de seguimiento, entendido como el conjunto de acciones, muchas acciones de acompañamiento social de los y las profesionales dirigidas a las personas y o familias en el marco del modelo de seguimiento adoptado por la Secretaría Distrital de Integración Social. Con este abordaje se busca verificar el cumplimiento y la efectividad de las medidas de protección o de las medidas de restablecimiento adoptados por el despacho y de los compromisos adquiridos por las partes. Esta área tiene un recurso humano especial que también puede ser un psicólogo y o un trabajador social, preferiblemente con experiencia y formación con trabajo en redes sociales y o abordaje terapéutico, trabajador social en formación por convenio realizado con universidades, si fuere posible que llegáramos de una manera directa a hacer este tipo de convenios con universidades que tengan trabajadores sociales y psicólogos que realmente estén interesados en una labor social. Luego viene un funcionamiento transversal, que no se podría decir que es un nivel, pero que transversal a todos estos niveles hay ciertos funcionarios y contratistas o contratistas, mejor, que hacen más amable toda la elaboración de las acciones, de las funciones y de las competencias que se desarrollan en las comisarías de familia. Tiene un funcionamiento transversal porque apoya el desarrollo administrativo de las acciones adelantadas por la comisaría de familia y está conformado por, en primer lugar, el secretario de despacho. El secretario de despacho se encarga de organizar el trabajo administrativo de la secretaría, como la ordenación, clasificación y manipulación de expedientes. Tiene actividades funcionales, cumplir y controlar los términos procesales que en secretaría se deben efectuar, traslados, lapsos para la interposición de recursos, etc. Realizar los diferentes tipos de notificación que deban surtirse directamente o a través del notificador. Pasar al despacho del comisario o comisaria los escritos, derechos de petición, memoriales con los expedientes respectivos, tutelas, previo al informe correspondiente e incluirlos en la minuta que registre dichas entradas y las desanotaciones cuando salgan del despacho con las fechas de entrada y salida de ese mismo expediente. Elaborar los oficios o comunicaciones correspondientes para la ejecución de las decisiones comisariales que impliquen remisiones de expedientes, etc. Apoyar a la recepción en sus niveles 1 y 2 cuando las circunstancias lo ameriten o cuando se le asigne su función y aquellas que el comisario disponga. El recurso humano de este punto es un técnico preferiblemente con formación legal. En este mismo nivel transversal tenemos otro personal administrativo, que es un auxiliar administrativo que se encarga de toda la parte de digitación y podríamos decir que se encarga de mantener actualizado el sistema de información, el mantenimiento de los equipos, la depuración de la información y estadísticas, de informar al nivel central que se dañaron los equipos y de gestionar todo cuanto sea posible para la mejor gestión de los equipos de cómputo. El recurso humano es un administrativo, preferiblemente técnico en sistemas, preferiblemente, no necesariamente. También tenemos otro auxiliar administrativo, van 3, que se encarga de la gestión documental, los inventarios, la papelería, el apoyo logístico, entre otras actividades, cuando las circunstancias lo ameriten o cuando se le asigne tal función y aquellas que el comisario disponga. El recurso humano, como dije anteriormente, es un técnico preferiblemente administrativo. También tenemos un cuarto administrativo que en este caso lo llamaremos un notificador. Esta persona se encarga de realizar las notificaciones, comunicaciones, citaciones dentro de los diferentes procesos que se adelanten, cumpliendo con las normas procesales que las regulan. Él traslada los expedientes a los juzgados y correspondencia que se emita con ocasión de dichos procesos. Cumple funciones administrativas de distribución de la correspondencia propia de la comisaría y cumple con las funciones administrativas que le asigne el comisario o la comisaria.
El requisito para estar en ese punto es fundamentalmente un asistente administrativo o que tenga un nivel de bachillerato. Muchas gracias.